Bueno, gracias por venir a todos, alcaldesa Cruz del Medina, Corporación Municipal, gracias por venir y a todos los asistentes. Se nos encargó a la Asociación de Historia de la Villa de Socuéllamos, que se está constituyendo ahora, pues una ponencia sobre lo que ha supuesto el vino a lo largo de la historia de Socuéllamos y especialmente lo que es cuando vino el ferrocarril a Socuéllamos, que es cuando más se desarrolló. Entonces haremos un recorrido histórico por lo que ha supuesto la Villa de Socuéllamos. No me ha podido acompañar Remedios San Andrés. Remedios San Andrés es la presidenta de la asociación. Hemos hecho el estudio conjuntamente, aunque nos han ayudado muchísimas personas a las que se les ha consultado. Javier Feneda, Antonio Reales, que pertenecen a la asociación. Y bueno, en cualquier caso el estudio pues sería de los dos. También hay que tener en cuenta que hemos echado mano de los textos históricos y de todo lo que ya había sobre Socuéllamos. Porfirio San Andrés, el padre de Remedios, pues tenía muchísimos documentos y otros muchos que los historiadores a lo largo del tiempo pues también han ido. Entonces, aportados. La conferencia sería el vino en Socuéllamos en el siglo XIX como transformador de su modelo económico. La vid siempre ha estado presente en Socuéllamos como cultivo, pero sí que es cierto que ha sido minoritario hasta bien entrado el siglo XX. Eso sí que es una idea que hay que tener. Entonces, no podemos decir de que la viticultura no ha estado presente, pero sí que es cierto que más y más hemos sido un pueblo cerealista. Pero bueno, en cualquier caso, respecto a otros territorios, el vino ha estado siempre presente. Entonces, dice, el cultivo de la vid en Socuéllamos desde la antigüedad. Las referencias históricas en La Mancha, ya en la época romana, ya había vid, había cultivo de la vid y se hacía vino. Los árabes, en el Califato de Toledo, había una bula especial para manipular el vino, porque el Corán prohibía digamos, pues el beber vino y demás. En la Reconquista, en el siglo XII, el rey Alfonso VII, en el año 1150, dona tierras de La Mancha a los caballeros templarios, haciendo constar en la carta que les entregaba sus tierras de viñas y todas sus heredades, juntamente con el portazgo al quinto de los hornos de pan y del vino. Es decir, ya tenemos desde el siglo XII ya tenemos referencias históricas a que se cultivaba la vid en la zona de La Mancha y por tanto también en Socuéllamos. Y principalmente la referencia fundamental de lo que es la vid o el comienzo de la vid a Socuéllamos es en su privilegio de villaje. En 1256 Alfonso X el Sabio ya porque digamos que el pueblo, la referencia histórica de Socuéllamos vienen de aquella época. Entonces el maestro Juan Osórez, en 1294, cuando indica el privilegio de villazgo, dice todo aquel, que es lo que está en el imaginario de todos Socuéllamos, y dice todo aquel que haciendo una casa y poniendo dos aranzadas de viña y cultivándolas, que fuesen libres de todo género de tributos, sin que fuesen obligados a pagar los vecinos más que el diezmo a Dios. O sea, estaríamos hablando que esta es la verdadera carta puebla, la carta de repoblación de lo que es de Socuéllamos. Este privilegio de villazgo se confirmó por los maestres de la Orden de Santiago. Pertenecíamos a la Orden de Santiago en Uclés, con sede en Uclés, el infante don Enrique, los reyes católicos en el capítulo general de Tordesillas y por el emperador Carlos V en 1527. Es decir, que se mantuvo durante decenas de años, incluso estaríamos hablando pues perfectamente 200 años. Vamos a ver lo que es una superficie, o sea, qué tenían que plantar los que iban a tener ese privilegio de que estarían exentos de tributo. ¿Cuánto tenían que plantar? Bueno, pues una aranzada de viña sería, el tema de las superficies era muy distinto en distintas comarcas y entonces aquí la aranzada castellana era 4.472 metros cuadrados. Quiere decir que dos aranzadas, que era lo que tenían que plantar para estar exentos de tributos, estaríamos hablando de una hectárea de viñedo. Había que tener en cuenta que ya con una hectárea de viñedo, pues en aquella época ya se podían hacer muchas cosas. La aranzada cordobesa, 3.672 metros cuadrados. Luego ya se unificaron todas las medidas, aunque de hecho se han seguido manteniendo en muchos lugares y en muchas regiones. Quiere decir, aquí todavía se sigue hablando de hectárea porque es la medida que se tiene aquí en Socuéllamos, pero la Conferencia General de Peso y Medidas de París intentó unificarlo todo, aunque tradicionalmente se está manteniendo. Hay una cuestión importante que es donde ya se nos empieza a decir qué peso tiene el viño y la vid, digamos en este caso en concreto en Socuéllamos, y son las relaciones topográficas de Felipe II de 1575. Este es un documento histórico importantísimo para todos los historiadores. ¿Por qué? Porque las relaciones topográficas engloban a todos los municipios, aldeas, villas de los reinos, del reino. Entonces era un cuestionario que se enviaba a todos los municipios y también se envió a Socuéllamos. Entonces constaba de una serie de preguntas en las cuales pues el alcalde,
los concejales o la corporación y las personas notables de aquella época pues tenían que contestar a una serie de preguntas que le hacían. Entonces la pregunta 26 les preguntaba sobre la economía que tenían en este municipio, en Socuellamos, y entonces contestaron desde Socuellamos, la principal, y eso lo tenían que enviar a la corte, la principal granjería y vivienda de esta villa es la crianza y labranza de pan y vino y ganado lanar, y lo que principalmente se coge es pan, trigo y cebada y centeno, y es lo que principalmente se diezma, es decir, se paga el tributo, y vino en sí mismo y criarse sale ordinario en esta villa. Bueno, es el castellano un poco antiguo. Entonces, aquí ya se nos indica de que uno de los factores o uno de los elementos de la economía en Socuellamos era el viñedo. Lo que pasa es que no dice en qué proporción. Y bueno, también comentar de que es importante que la pregunta número 1 es, ¿se sabe desde cuándo existe el municipio en estas relaciones topográficas? Y los que vivían aquí dicen, la villa de Socuellamos no se sabe ni tiene noticia que se haya llamado de otra manera, ni tampoco se ha podido alcanzar a saber precisamente la razón por qué se llamó así, más de que verosimilmente parece querer decir el nombre debajo de Collados, es decir, lo de Socuellamos, el sub, ese es, dice debajo de Collados, dice porque el pueblo está situado en hondo y hacia donde quiera que miren desde él parece haber más alta tierra que la que él tiene. O sea que esa es un poco lo que en 1575 quienes moraban en Socuellamos era lo que habían oído, o por ejemplo esa era la referencia que se tenía. Muy importante este documento. En las ordenanzas que esta villa de Socuellamos en 1582 tiene confirmadas por su majestad Felipe II para la guarda de montes, panes, viñas y olivas. Escuchando. Tú puedes continuar, lo estoy diciendo al ponente que continúe. Entonces, en 1582, en las ordenanzas que regulaban todo lo que era el cultivo y la guarda de montes, panes, viñas y olivas, nos dice en el apartado 16, otro sí, ordenaron que cualquiera persona que entrara en viña ajena estando con fruto, lo que vulgarmente es, voy a coger una viña, una uva al vecino, y cogiere uvas, incurra en pena de 4 maravedíes por cada racimo de uva o agraz, y si cogiere tallos o tronchos, caiga en pena de 1 real. Y las dichas penas repartan por tercias partes para el señor de la viña, concejo y guarda. Es decir, se lo repartían el dueño de la viña, el concejo y el que lo guardaba. Esa era la pena que se estipulaba. Y luego también un aspecto curioso, porque además ahora también, digamos, previo a lo que es la recolección de la uva, pues ya se hacen unos estudios por los enólogos y demás. Y entonces dice, otros sí ordenaron que ningún vecino de la dicha villa pueda vendimiar el fruto de su viña sin que primero sean vistas por personas nombradas y diputadas por el ayuntamiento. Esto actualmente, bueno, pues se hace. Dice, porque por experiencia se ha visto que de causa de vendimiar las uvas sin sazón, se hacen los vinos imperfectos. Entonces ya en aquel momento existía la previsión de que se quería una calidad, ¿no?, en lo que era el cultivo. Y aquí ya viene, yo creo que el primer dato importante de lo que suponía la vid y lo que suponía el peso del viñedo en lo que era la agricultura de Socuellamos. Y es en 1753, en el catastro del Marqués de la Ensenada, ahí, que por cierto, todos estos documentos están digitalizados y se pueden consultar por la web. De hecho, el catastro del Marqués de la Ensenada, pues está incluso el texto original, está en los archivos digitalizados. La pregunta número 10 le dice que qué peso tiene la agricultura y en qué consiste la agricultura. Y dice, en Socuellamos hay 48.000 fanegas de tierra, de las cuales 200 fanegas son de cebadales, 40 fanegas para hortaliza, 6.000 fanegas de secano para sembradura, segunda calidad, 23.000 fanegas de secado para sembradura, es decir, éramos un pueblo cerealista. Y luego dice, fijaros, de 48.000 fanegas de tierra, 160 fanegas de viñas, de todas calidades, de primera, segunda y de tercera. O sea, ahí vemos realmente que el peso de lo que era el viñedo era mínimo, existía, pero mínimo. Y aquí viene un dato importante, porque este dato ya sí lo tenemos en el Archivo Histórico Municipal, que es en 1819 se hace un catastro, un inventario de lo que era pues, el peso de la agricultura, las tierras, los edificios, y este sí está en el Archivo Histórico Municipal. Y dice, tierras de todas clases, en Socuellamos 46.327 fanegas, de las cuales de viñedo hay 132, cuyo producto, el vino, se valoró en 14 reales a coba. Es decir, que estamos hablando de que es ínfimo. Estamos hablando de principios del siglo XIX, 1829. Y aquí aparece un dato clave, que sería la llegada a Socuellamos del ferrocarril.
El ferrocarril llega a Socuéllamos en 1855. El 18 de marzo circula el primer tren por aquí, porque sabéis todos que estamos en la primera estación de ferrocarril. Y fijaros, hay 3 años clave en la historia de las comunicaciones en España, que es 1855-1858, y en el cual Socuéllamos tiene protagonismo. Y sería, el 18 de marzo se inaugura el tramo ferroviario Alcázar-Albacete, con lo cual la primera gran línea ferroviaria de España, que sería la línea Madrid-Alicante, ya se abre un tramo en el que prácticamente ya está, por así decirlo, levante hasta aquí. Eso es marzo de 1855. El 27 de julio de 1855 circula el primer tren correo en España. ¿Por dónde circula? Por la línea que en ese momento era la más larga, Madrid-Albacete. Pasa también por Socuéllamos. O sea, ya tenemos tren, ya tenemos correo. Y atención, porque esto lo hemos descubierto hace apenas un mes. Cuando se configura la primera red telegráfica española en España, eléctrica, se configura en 1857. Se compone de 118 estaciones telegráficas. ¿Dónde está una de ellas? En la estación de ferrocarril. Una de las primeras estaciones de España telegráficas, Socuéllamos. Con lo cual ya tenemos tren, correo, tenemos telégrafo. Bueno, aquello fue una revolución, que estamos hablando de que mandar mensajes en minutos, o sea, eso era una revolución, mandar y recibir. Esto es una estación telegráfica, es muy pequeñita. Una estación telegráfica es esta, con los hilos. Tened en cuenta que siempre iba buscando lo que era la línea del ferrocarril, porque de hecho el mantenimiento de la línea telegráfica correspondía a los operarios de mantenimiento del ferrocarril. Y luego ya llega la inauguración de la gran primera línea ferroviaria española, que es la línea Madrid-Alicante, Madrid-Levante, 24-25 de mayo de 1858. Fue aquello una revolución. Estamos hablando que en menos de un día conectamos Madrid y el Mediterráneo para el transporte masivo de personas, de mercancías, de todo. Claro, Socuéllamos es un enclave estratégico en lo que es comunicaciones, con lo cual, cuando hay que invertir, o aquellas personas que van a invertir, que van buscando el ferrocarril. Tenemos constancia, esto se había escuchado mucho, pero en el archivo ferroviario ya hemos encontrado el expediente, pero tenemos luego que consultarlo más detenidamente. El primer industrial del vino que vino a Socuéllamos fue José Álvarez Valls, primer industrial del vino. Nace en Mora de Ebro, viene de Tarragona, en 1822, y aquí en Socuéllamos se instala aproximadamente por 1860, más o menos. Entonces, en el archivo ferroviario le dice autorización a José Álvarez Valls, es que en ese caso pues muchas de las veces se confundían con los apellidos, para la construcción de 12 metros de vía en la estación, aquí, para el servicio de su bodega y colocación de una puerta en el portillo de dicha vía para su uso, 1862. O sea, ahí, en el archivo ferroviario, el primer expediente en el cual la bodega se conecta con lo que es el ferrocarril y la estación sería 1862. Pero ya se parece entender que ya existía la bodega, con lo cual en ese caso hacen, digamos, uso de lo que es el ferrocarril y la estación. ¿Dónde estaba? Pues fijaros, nos dicen los descendientes de José Álvarez, nos dicen los descendientes que ya los terrenos de aquí de la estación los cedió el propio José Álvarez, porque esto, claro, esto era campo, entonces los cedió desde lo que es la calle Rosario hasta aquí, es decir, pues todo lo de Pedraza y demás, eso en su momento formaba parte de una finca. Y entonces, lo que hacen es que José Álvarez incluso cede los terrenos que eran campos para la construcción de la estación. O sea que ya incluso en 1853 o por ahí ya podría estar aquí. Entonces, este sería la primera bodega, por aquí, y aquí tendríamos la estación de ferrocarril. Se da una circunstancia. Llega el ferrocarril a Socuéllamos y se da una circunstancia, que es la crisis de filosera en Francia, a partir de 1860. La filosera da nombre al insecto y a la enfermedad. La filosera forman plagas que devastan grandes superficies y matan en menos de 3 años todo el viñedo. La filosera arrasó Francia. O sea, todo el viñedo francés quedó arrasado. Con lo cual el mercado mundial del vino en ese momento pues se quedó prácticamente desabastecido. España también sufrió crisis de filosera, pero no fue igual en todas las regiones y no con las mismas intensidades. Pero sí que es cierto que en el caso francés fue terrible. Bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XIX aparece
los primeros industriales del vino en Socuéllamos, aparece Martín Artaza. Artaza, la bodega Artaza, era la bodega del parque. Era lo que llamaban la bodega vieja. Para el establecimiento de una vía particular para el servicio de su bodega. Autorización a los hijos de Pedro Navarro. Los descendientes de Pedro Navarro nos indican, tenía una bodega que llegaba desde lo que es el final, a ver si me centro, desde lo que es el final del parque hasta la calle La Osa. O sea, estamos hablando que tenía una bodega impresionante. Proyecto de instalación para los hijos de Pedro Navarro, tal. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, esto es una conexión del ferrocarril con las bodegas. Entonces, aquí en este caso estaríamos hablando de que desde la propia línea del ferrocarril estaríamos hablando que había una placa giratoria con el cual daba acceso y entraban directamente los vagones, entraban directamente a lo que son las bodegas. Bueno, simplemente... acaba de venir Tudel. Simplemente comentar, es que lo hemos descubierto hace un mes y lo teníamos que contar. Sí, lo teníamos que contar. Vamos a ver. Hay 3 años claves en la historia de las comunicaciones en España, que es de 1855 a 1858. Sí. Y ahí es protagonista también Socuéllamos. El 18 de marzo de 1855 se abre la línea ferroviaria Alcázar de San Juan a Albacete. Ya quedamos integrados en la primera gran línea ferroviaria, que es Madrid-Levante, Madrid-Alicante. El primer tren correo pasa por Socuéllamos en julio de 1855. O sea, nada más abrirse al ferrocarril, en ese caso, la línea Madrid-Albacete, el primer tren correo. Y esto lo hemos descubierto hace aproximadamente un mes. Cuando se configura la primera red telegráfica española, hay 118 estaciones telegráficas. Pues una de ellas, junto con Madrid, Barcelona y Irún, las capitales de provincia, está en Socuéllamos. Y está ahí, en la estación del ferrocarril. Estamos hablando de que se mandaba el mensaje en minutos. O sea, en aquella época mandar y recibir mensajes en minutos era una revolución. Y luego ya se configura... Bueno, esto es una estación telegráfica. Y luego ya se inaugura en mayo de 1858 la primera gran línea ferroviaria española, que es la línea Madrid-Alicante, Madrid-Levante. Y entonces en ese caso, pues 3 años claves en la historia de las comunicaciones en España. El primer industrial del vino, José Álvarez Valls. Llegó aquí a Socuéllamos en 1855 y en 1862 ya se tiene constancia de que existe bodega y la instaló justo aquí al lado de la estación del ferrocarril, porque de hecho los terrenos de aquí de la estación de la Torre del Vino los cedió en su momento José Álvarez. La filosera de Francia, la conexión de la bodega. Con lo cual, todo lo que estaba alrededor de la estación del ferrocarril, todo lleno de bodegas. Todo. Estaríamos hablando Artaza, lo que es Álvarez, Navarro, Fernández, o sea, todo lleno de bodegas. O sea, el centro neurálgico del pueblo realmente era la estación del ferrocarril. Estaba la economía, estaban las comunicaciones. De hecho, muchas de las veces tenía, no voy a decir, el jefe de estación era una persona súper importante. ¿Por qué? Pues porque en ese caso a él le llegaba todas las comunicaciones, el correo, la telegrafía, el transporte masivo de personas, de mercancías. De hecho, cuando hizo el viaje inaugural la reina Isabel II, cuando hace el viaje inaugural de la línea Madrid-Alicante, que eso lo hemos descubierto también hace un par de meses, el Palacio Real, para decir que va a pasar por aquí la reina Isabel II con toda la comitiva real hacia Alicante, mandaba un telégrafo, que ahí es cuando se inauguró o cuando se puso en marcha, mandó un telégrafo Palacio Real al jefe de estación y le hacía 2 preguntas. Le decía que cuántos habitantes tenía la población y que cuántos institutos de beneficencia tenía. ¿Para qué? Para que la reina, dicen las crónicas, de su propia mano y en bolsas de terciopelo paraba el tren en cada una de las estaciones y entregaba a las autoridades municipales, subían al tren, al vagón real y les entregaba cantidades para beneficencia, tanto para los pobres como para el hospital que había en ese momento. O sea, el Palacio Real con quien se entendía o a quien, conectaba era con el jefe de estación. Y hay un referente clave que es el Marqués de Mudela, en toda la zona de La Mancha. Es el referente industrial del vino en La Mancha. No teníamos constancia de que el Marqués de Mudela estaba en Socuéllamos, pero sí estuvo en Socuéllamos. Tenían 20.000, estamos hablando de también la segunda mitad del siglo XIX, 1860, 1880, tenía 20.000 hectáreas de viñedo en producción. Él tenía de capacidad de almacenaje 1.200.000 arrobas de vino.
Tenía bodegas en Alcázar, Cristana, Tomelloso, Quintanar de la Orden, Villacaña, Quero, Puebla de Moraviel. Tenía 14 bodegas en toda la zona de La Mancha. Y el 4 de diciembre del archivo ferroviario, el 4 de diciembre de 1871, se le concede autoridad. Es decir, que el Marqués de Mudela, cuando vayamos a ver el expediente al archivo ferroviario, veremos en concreto dónde instaló la bodega. Y hay otra referencia del Marqués de Mudela, que es otro acontecimiento histórico de la historia de España que conecta con Socuellamos, es cuando se produce el exilio de la familia real, la reina Isabel II con la familia real a París, después de la Revolución Gloriosa de 1868, luego se restaura en 1875, se restaura la monarquía en la figura de Alfonso XII. Tenía 17 años, o sea, era jovencísimo. Entonces, el trayecto que hace es, o sea, cuando viene a España, el trayecto que hace es París, Marsella, Barcelona, Valencia. En Valencia coge un tren que lo lleva hasta Aranjuez y al día siguiente es coronado rey. Bueno, pues por Socuellamos pasó el 13 de enero de 1875, pasó Alfonso XII a las 5 de la tarde. Nos indica el párroco de Socuellamos. Dice, en el paso de la comitiva real que conduce Alfonso XII a Madrid, esto es hemeroteca, o sea, esto es prensa. Dice, el miércoles 13 de enero, en el paso de la comitiva real que conduce Alfonso XII a Madrid para ser coronado rey al día siguiente, crónicas de Sevilla indican: nuestro particular amigo don Francisco de la Riva, Marqués de Mudela, teniendo su bodega linda a las estaciones de Socuellamos, Campo de Cristana, Alcázar de San Juan y Villacaña, sabemos ha dispuesto también solemnizar la presencia de la augusta persona del monarca, formando su bodeguero enfrente a las estaciones vistosos arcos y pirámides de pipas bien engalanadas. Sobre los edificios parece se pondrán varios adornos y lucirán los retratos de su majestad, con iluminación y fuegos artificiales, y dada orden para que sean socorridos todos los pobres que lleguen a sus bodegas, a fin de que en tan solemne día no carezcan de buen alimento, y también para que no escasen los vinos a todos los que gusten visitar sus bodegas. Diario político, la época. O sea, esto es el paso de Alfonso XII y la referencia a la bodega del Marqués de Mudela. Vamos a ver. Con el tema de la economía y la transformación económica de Socuellamos con la plantación de más viñedo, vamos a explicar brevemente lo que son los movimientos migratorios durante el siglo XX. Mirad, estaríamos hablando de que en 1900 aproximadamente teníamos unos 4.000 habitantes. En 1900. El gran boom, los grandes flujos migratorios del siglo XX se producen en Socuellamos en el periodo que va de 1900 a 1930. Fijaros, de 4.000 habitantes pasamos a 10.000. O sea, se produce un auténtico boom migratorio. ¿Cómo se producen esos flujos migratorios? Pues a través de la línea de ferrocarril. Socuellamos era un pueblo de inmigración. Estaríamos hablando que todo lo que está por arriba del ferrocarril, Cuenca, pueblos de Cuenca, pueblos de Albacete y el sur de Ciudad Real, los destinos eran Socuellamos. ¿Por qué? Porque ahí, con el ferrocarril, con la economía y con lo que es el tema de las bodegas, estaríamos hablando, y de hecho casi todos aquí en Socuellamos, o muchos, nuestros antepasados vinieron justo en la época entre 1900 y 1930. Seguramente tengamos algún bisabuelo, algún abuelo que vino en aquella época. ¿De dónde? De Albacete, de Cuenca, de Ciudad Real. También es cierto que el mantenimiento de la vía empleaba perfectamente a 100 o 120 personas, 120 familias. Entonces, sí que es cierto que muchos de ellos no proceden de estas, pero vinieron también a trabajar con el tema del ferrocarril. El peso del viñedo en el siglo XX. Aquí ya es donde ya se empieza a notar que la vid ya tiene, digamos, que más peso en lo que es la agricultura, en lo que es la economía de Socuellamos. En el primer tercio del siglo, 1900-1936, fijaros, todavía no somos un pueblo vinícola. El 30% en Socuellamos, al igual que en Alcázar, Campo de Cristana y Manzanares, se dedica a la vid. O sea, estamos hablando de que todavía en el primer tercio del siglo XX, todavía es un 30%. Tomelloso es un poco más, un 55%, y Valdepeñas un 60%. Sí que hay que tener en cuenta que Tomelloso en este sentido, con el tema del cultivo de la vid, avanzó más. En su momento había más bodegas, había más actividad. Esto hizo que ya en 1929, en el registro de matrículas industriales de Socuellamos, hubiera, atención, 254 bodegas censadas. O sea, claro, había bodegas en las casas, porque con muy poquito, pues ya, y de hecho, en las calles es que había incluso 4 o 5 bodegas. Hacer una bodega era relativamente, entre comillas, fácil. 254 bodegas. Pero eso es que no es todo.
es que viene ya el periodo de máxima esplendor y cuando ya se da un vuelco y ya es cuando la vid tiene realmente un peso económico en la agricultura y en la economía de Socuellamos, que es el periodo 1940 y 1960. Estaríamos hablando de que en 1960 es el pico en el cual los habitantes de Socuellamos llegan hasta 15.000 habitantes. La viña ya tiene 28.000 hectáreas frente al trigo, la cebada y el centeno, que apenas son 6-7.000 hectáreas. Y ya con una cosecha de 50 millones de kilos. Y esto se produce en ese periodo y el culmen es 1960. La elaboración del vino, mistela y alcohol vínico en cifras anuales, pues vino 40 millones de litros, mistelas, alcohol vínico. Y atención, en 1960, según el estudio de Francisco Bello, que era funcionario del ayuntamiento, en 1960 hace un análisis de Socuellamos y nos indica que en Socuellamos hay bodegas para la elaboración del vino, 450. O sea, cada 30 habitantes, una bodega. Y ahí sí que es cierto que todas las casas prácticamente eran bodegas. Este es el culmen. Con lo cual, hay otro dato importante, periodo 1940-1960, vamos a ver la evolución de los vehículos que existían. Fijaros, tractores en 1945, ninguno. En 1956, 26. Carros y galeras en 1945, 965. En 1930, en 1956. O sea, el cultivo de la vid avanza, pero la mecanización todavía no avanza. Y entonces todavía el tema del carro y la galera, pues como Antonio, efectivamente, en los años 60 y en los años 70 todavía seguimos viendo muchos carros, muchas galeras, muchas. Entonces, este es un dato. El primer tractor, archivo, Hermanos Reales, 1945. ¿Me comentas? ¿Lo puedes comentar, Antonio? Este tractor lo trajo, ¿me comentas? Tomás Delgado. Tomás Delgado. Los hermanos Mías. Bien. Y fue el primer tractor que llegó a Socuellamos y efectivamente, pues ahí es cuando empezó la mecanización más bien. Efectivamente, o sea, coinciden los datos que nos daba el estudio de Francisco Bello, coincide con que en 1944-45 no había ninguno, con lo cual esta foto que la tenéis datada de 1945, pues efectivamente coincide con que fue el primer tractor. O sea, en 10 años hubo solamente 12, con lo cual, gracias. Con lo cual en 1960 es un año clave en Socuellamos. Estamos hablando, habitantes 15.000. Hay que tener en cuenta que a partir de 1960 se produce, en vez de ser pueblo inmigrante, ya es un pueblo migrante. Digamos que del campo ya nos desplazamos a la ciudad. Bodegas 450. Y en 1955 se funda la primera, o sea, la cooperativa Cristo de la Vega. Quiere decir que ya era necesario, por así decirlo, de agrupar a los pequeños agricultores. Existe ya una progresiva mecanización del campo y comienza el proceso de migración del campo a la ciudad. Bueno, algunas de las fotografías del archivo de Hermanos Reales para ver un poco cómo funcionaba en aquel momento lo que suponía el ferrocarril, la bodega, las conexiones bodegas con ferrocarril. Bueno, hay que distinguir una cosa. ¿Habéis escuchado alguna vez lo que era el tren, el vagón Fudre? Bueno, el vagón Fudre, vamos a ver. Esta fotografía haría referencia a una cisterna que contenía vino. Pero eso era una cosa y otra cosa era el Fudre. O sea, realmente el Fudre es esto de aquí que se encajaba dentro del vagón. Entonces digamos que esto sería más moderno y esto sería lo antiguo. Y claro, hasta llenar un Fudre de esto, no sé, si alguien... Pues Antonio, ¿cuánto tiempo llevaría? A lo mejor 2 o 3 días. Estamos hablando de transportar desde las bodegas. Los vagones estaban apartados en el patio de carruajes de la estación y infinidad de viajes se echaban con los carretones que llevaban 2 pipas, infinidad de viajes de la bodega a... O sea, las pipas serían esto de aquí, son como toneles pero más grandes. Entonces, cada carro llevaba 2 pipas que contenía ¿cuánto aproximadamente? ¿Unos 300 litros o...? 400 o por ahí. 400 litros, bien, y entonces llevaban 2, con lo cual serían unos 800 litros. Y eso, claro, había que ir transportando, con lo cual llenar un vagón Fudre podría llevar días. Además había que traspasar el vino de la pipa al vagón a fuerza de bomba a mano, a fuerza de brazos. Sí, sí. No había motores. Claro. Sí, sí, o sea que eso podría llevar días. Entonces este sería un vagón Fudre y esto sería... De todas maneras, esto también entraba a la bodega, ¿no? Es decir, que cuando se daba la vuelta en la placa giratoria, pues esto también entraba a la bodega.
Bueno, esto sería pues un patio donde pues allí se llenaban las pipas para transportarlas a la estación. Es la bodega de Aníbal. La bodega de Aníbal. Sí, de hecho este patio, Ángel, esta era, ¿no? De tu tío. Bien. La fundación de la cooperativa se produce el 17 de septiembre de 1955. Esta fotografía, Antonio, es de un año posterior, ¿no? De que hubo una reunión de los socios. El primer aniversario de la cooperativa. Una comida para celebrar el primer aniversario de la fundación. Perfecto. Bueno, algunas cuestiones con lo que es el tema de lo que es la agricultura, de lo que es opuesto a la agricultura. Se puede ver desde muchísimos campos y desde muchísimas ópticas. Pero sí comentar, por ejemplo, esta revista, la revista Pámpana de Baco. He traído unos ejemplares para que lo veáis. Tiene ya 50 años. Tiene ya 50 años. He traído unos ejemplares para que lo veáis. Por ahí. Bueno, hicieron un esfuerzo editorial tremendo. O sea, estaríamos hablando de que era una revista quincenal. Y ahora no tenemos los medios que había en su momento. En su momento, pues, o sea, me refiero, ahora tenemos internet, podemos comunicarnos imágenes, datos y demás. Y en aquel momento, y además un periódico de que tenía 25 o 30 páginas. Entonces, la Pámpana de Baco, pues aquí lo tenemos, revista Gran Agro Vinícola. Disposiciones oficiales, noticiarios, bueno, la verdad es que un esfuerzo editorial tremendo. Vamos a comentar un poco, porque tiene que ver los orígenes de la Torre del Vino. Porque este es un dato curioso, los orígenes de la Torre del Vino. Dice Socuéllamos y la Torre del Vino. Torre del Vino y del zumo de uva. O sea, la denominación inicial era también y del zumo de uva. Entonces, bueno, pues este es está sacado de un libro de Feria. Y entonces medía 111 metros de altura. La verdad es que yo creo que no sabía muy bien lo que era 111 metros de altura. 111 metros de altura es muchísimo. El doble de esto. El doble, más. Es 3 veces la Torre del Vino. Entonces, yo no sé si entendía muy bien por 111 metros. Bueno, es que el proyecto realmente era como muy pero eso llevarlo a la práctica era muy complicado. Entonces, un poco de historia. Aníbal Arenas, en su momento, en 1962, la corporación dijo que era muy interesante de hacer una Torre del Vino. Y la idea de la Torre del Vino era que se celebrara, dice el proyecto, que junto a esta torre exposición se celebra anualmente la fecha del 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Viña, bueno, ahí se han equivocado, de la Virgen de Loreto, el Día del Mercado Nacional del Vino. O sea, ya en su momento pensaron que el 8 de septiembre iba a ser una fecha clave para que se hicieran actos. Entonces, la corporación, previa discusión, pues ya lo mandó, digamos, a las autoridades y demás. Y entonces, la idea es, iba a tener un presupuesto, la Torre del Vino, de 111, era la regla del 111, la regla del 111. Iba a tener un presupuesto de 111 millones de pesetas. Una aportación de 111 pesetas por socio. Y una altura de 111 metros. Aquí he puesto dos ejemplos y de qué hace aquí. Sí, el edificio más alto de Castilla-La Mancha es un edificio de Albacete, y tiene aproximadamente unos 70 metros. La Torre del Vino, esta nuestra, que tiene unos 40 metros de altura. 35, más de 3 veces la Torre del Vino. Es que yo creo que el proyecto en su momento no tenía muy claro lo de las dimensiones y la altura. Cruz Roja Española, que es la asociación que más socios tiene en España, tiene menos de 1 millón. Pues, ¿cuántos socios hay que hacer para que a 111 pesetas haya 111 millones? 1 millón de socios. Hombre, 1 millón de socios ya tienes, bueno, tienes que hacer un llamamiento a nivel mundial para poder conseguir este presupuesto. Y la altura. Con lo cual, al final, es que realmente era inviable el tema de la Torre del Vino. Y luego, claro, ya se abandonó el proyecto. ¿Llegaron a recaudar? Sí. Sí. Mi padre tiene ese carnet. Yo di 111 pesetas. Mi padre tiene ese carnet. Yo también creo. Y no solamente llegaron a recaudar, sino que llegaron a comprar un terreno que lo pagó inició Sí, trámite. exacto. Innaven. Ah, sí, exacto. Sí,
que lo tiene el ayuntamiento. ¿Dónde están los pisos más caros del país? Exacto, eso es. Entonces, bueno, este es el carnet que se hizo, ¿no? Los amigos de la Torre del Vino, Socuéllamos, amigo 1296. Pues queda todavía para llegar al millón, ¿no? Y entonces, bueno, aquí estaba la torre, la 100... Y no sé al final qué pasaría. Lo que sí es cierto es que poco menos que necesitaban, era casi un milagro. Entonces, bueno, dieron algunos pasos porque esto llegó al Vaticano, al Santísimo Padre Pablo VI. Y entonces dijeron, nos tiene que bendecir este proyecto, y entonces lo que hicieron fue mandarle, vamos a intentar a ver si lo encontramos en el archivo municipal, porque sabemos que existió, está publicado, en uno de los libros de feria está publicado. Entonces, más o menos lo que viene a decir es, Santísimo Padre lo hicieron hermanos de la Torre del Vino y familia, ¿no? Y entonces, pues aquí en este caso, hace una bendición, como procede es que no se ve muy bien, gracias, y bueno, más o menos es que tengáis suerte y que quedáis bendecidos, ¿no? Por esta idea. Entonces, bueno, a ver si encontramos el documento porque es curioso, ¿no? Bueno, y en principio esto es lo que teníamos preparado. Claro, hay que tener en cuenta, intentamos, digamos, sacar datos que sean claves. A partir de aquí, digamos que el tema del vino se puede ver desde muchísimas ópticas y de hecho lo estamos estudiando y de hecho está para hacer un libro. Tenemos que buscar en los archivos ferroviarios dónde estaban situadas las bodegas y digamos, todos los expedientes ferroviarios. Entonces, digamos que os hemos dado las claves un poco para entender cómo ha sido el proceso de evolución, el peso del viñedo y demás. Y ahora os quiero comentar, porque si me vais a permitir y me dais licencia, y aprovecho que está la corporación, porque la Asociación de Historia hemos presentado al Ayuntamiento un proyecto súper interesante, y os lo voy a comentar brevemente, porque de hecho la institución a la que se refiere está encantada con la idea, que sería, mirad, bueno, sabéis que en 2019 el referente cultural en España será el Museo del Prado. Entonces, hemos pensado, supuesto el referente cultural es el Museo del Prado, pues la Asociación de Historia de Socuéllamos junto, aquí queremos implicar y os explicamos un poco el proyecto porque es un proyecto de todos, ¿no? Entonces, organizado por el Ayuntamiento de Socuéllamos, por la Asociación de Historia de la Villa de Socuéllamos, colaboración de Asociación de Amigos del Arte, de centros educativos, Ocufoto, coleccionistas particulares. La idea es intentar en el Centro de Arte hacer una recreación de lo que es el Museo del Prado, hacer una recreación en 2019 en el Centro de Arte, principalmente con lo que es el siglo XIX. Entonces, para eso ya disponemos, a través de coleccionistas ya disponemos de piezas que son bastante interesantes. Y este proyecto en principio se lo hemos explicado ya al Prado, porque bueno, hay contactos y les ha parecido interesantísimo. De hecho nos ha dicho, cuando fijéis la fecha, porque el Consejo Escolar se reúne el 19 de noviembre y la idea es fijar allí la fecha, un poco de la exposición, para ya implicar también a los centros educativos. Y entonces dice, os sacamos una nota de prensa, desde el propio museo la sacamos, dice, porque nos parece muy interesante. Entonces, tenemos algunas piezas, bueno, esto serían las características de la exposición, abierta a la participación, carácter divulgativo, carácter histórico. Entonces, tenemos una serie de piezas interesantes. Fijaros, en el siglo XIX empezó la fotografía se inicia en 1840, y los grandes fotógrafos, pues en la segunda mitad del siglo XIX, pues es cuando tienen su auge. Entonces había un fotógrafo, que era fotógrafo de Su Majestad la Reina, que se llamaba Juan Laurent, era proveniente de Francia, y este señor tenía exclusiva para fotografiar los propios cuadros del museo. Entonces, pues lo retrató prácticamente todos. Este es un cuadro de Francisco Rosales, que es el testamento de la reina Isabel. Pues curiosamente, quien está catalogando esto, porque estos fondos les pertenecen, son copias a la albúmina, entonces estos fondos los tiene también el Museo del Prado, y quien está catalogando estos fondos es precisamente un descendiente de José Álvarez Valls, que es Mario Fernández Álvarez. Bueno, Mario Fernández Álvarez es historiador del arte, trabaja de vez en cuando para determinados trabajos para el Museo del Prado, ya está catalogando lo que son las fechas y demás. Mario Fernández Álvarez vive en la calle Alcázar con Goya, justo en ese esquinazo. Él ha desarrollado. Bueno, pues tenemos esas piezas. Son fotografías de 150 años, aproximadamente, y son albúminas. Entonces, bueno, un coleccionista nos dice que está a disposición nuestro. Además es curioso porque es que da la sensación que tienes el cuadro en las manos. Estos son albúminas, son fotografías, pero con una calidad,
Bueno, este es el cuadro. Fijaros cómo era una albúmina, es una fotografía, ¿vale? Las veis pasándolas si queréis. ¿Veis pasándolas? Claro. Y además indica fotografiado directamente del original. Aquí se nota, porque es que la albúmina se enrolla y entonces lo que hacían era pegar los cartones, se pondrá además es precioso porque es Juana la Loca. Cuando iba con el rey, Exacto, eso para las es. películas se han fijado de todo. Efectivamente, claro, son las recreaciones históricas. Entonces, supuesto, contamos con ello. Tenemos lo que son libros, lo que son postales, lo que son ediciones. La idea también, tenemos monedas del siglo XIX, precisamente de 1819. Por ejemplo, esto es una moneda de Fernando VII de 1819. Entonces la idea es que estas monedas también se puedan exponer, porque claro, al final los visitantes del museo pagaban entrada o tenían que costearse el viaje. Con lo cual, pues en ese caso, efectivamente, bueno, también monedas de Isabel II, o sea, de todas las épocas. Reproducciones que han hecho artistas locales, estamos hablando, digamos, desde la Asociación de Historia estamos hablando con los artistas locales, pues si tienen reproducciones de obras del museo, pues que sí, pasadlas. Y un poco también con los colegios, pues hacer interpretaciones, cualquier cosa, es decir, lo más participativo posible, porque al final es un referente cultural. Y comentamos, el Museo del Prado está encantado, dice, porque es una iniciativa que hacer desde allí, desde la asociación, que si luego, pues claro, también con el ayuntamiento, pues que nos encanta, incluso haríamos una nota de prensa. Entonces, para que lo conozcáis un poco, la idea que la asociación proponemos al ayuntamiento para que pueda salir adelante, y estarían encantados. Y ya disponemos de mucho material, más luego todo el que puedan aportar colegios, los niños, los escolares, los artistas locales y demás. Sí. Entonces, bueno, pues en principio hasta aquí llega la exposición. La idea, estamos hablando con el museo, porque la idea es que cada 2 meses aproximadamente pues se pueden hacer este tipo de presentaciones. Sí que es cierto que descubrir cosas nuevas es complicado. Desde la última vez que estuvimos, quien estuvo en la feria, hemos descubierto cosas nuevas. Entonces, al descubrir cosas nuevas sí que es cierto, pues, que está el elemento sorpresa y el elemento de decir, pues esto no lo sabíamos, ¿no? Pero en cualquier caso se pueden revisar muchos de los estudios que ya han hecho, y eso es un poco la idea, que aproximadamente coincidiendo con eventos importantes y coincidiendo y más o menos con una pérdida de 2 meses, pues desde la Asociación de Historia, en colaboración con el Ayuntamiento, pues aquí en la Torre del Vino podamos hacer este tipo de presentaciones, porque afortunadamente Socuellamos tiene mucha historia. Afortunadamente el archivo histórico es maravilloso, porque hay documentos muy valiosos y que nos ayudan a entender mucho la historia, y sobre todo tenemos el ferrocarril. Es que el ferrocarril ha sido el gran protagonista de los últimos 160 años en Socuellamos. Es que todo ha girado en torno al ferrocarril, toda nuestra vida, la economía, incluso nuestra familia, la bodega. En mi caso, por ejemplo, mis bisabuelos vinieron a Socuellamos en 1905, precisamente. Vinieron en 1905, vinieron de Cuenca. Pues precisamente esa ola de inmigración a Socuellamos, pues prácticamente las hemos vivido todos los que residimos aquí en Socuellamos, unos por el ferrocarril, otros por la bodega y demás. Entonces, bueno, pues esta es un poco la presentación y los proyectos que tenemos desde la asociación. Muy bien. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.